no estamos Ah, seguros muy bien porque tampoco se unieron al grupo. entonces decime, porque capaz que yo los dividí, los pasé para grupos diferentes, pues los grupos de 4 fue con los que Claro. manejé movilidad. Decime cuáles son las personas que quieren estar juntos. Todos Torres los Abigail. apellidos. Todos los apellidos. Ah, Espera, sería Villegas. Sí. Torres, Torres. Sí. Velasco Ajá. y Viacaba. Velasco y Vía Cava. ¿Es Sí, con B larga o Abril. corta? B corta. Empieza con B corta. Muy bien. Bueno, entonces a ustedes los voy a dejar juntos. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, si tengo que mover a alguien cortando grupos, les voy a mandar un mail, porque capaz me conviene, en todo caso, no sé, que haya algún grupo un poco más grande, que estar cortando mucho y después cada vez hay que andar cambiando los grupos, o sea, es un lío. Se me sigue sin ver, ¿no? Eh, Perdón las molestias. no, está bien. Tienen que trabajar cómodos. Lo que pasa que a veces también, o sea, se puede armar un grupo y acostumbrarse a lo que le tocó. Lo que le toca porque la suerte es loca. Bueno, Sí, no se te ve eh, todavía. ¿perdón? Gracias. No, 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 porque de se me nada. sigue sí, sin se ver la veía y... cámara. Sí, 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 sí. No importa, no importa. Eh, Perdón, profe. Acá entonces anotado y es 9, no le puse el número de grupo. Porque encima a mí me cuesta un montón todo este tema. Voy a tratar, después no me entiendo lo que tengo que hacer. O sea, ustedes eran grupo 9, pero hay que ver con qué número quedan, porque ahora quedaron menos grupos. Eran el 9 original. Claro, entiendo. Sí, Está, sí, sí, éramos el 9 original. eh. Hice más movimiento con esa Bueno, ¿qué otra cosa les quería avisar? A ver, ya les dije lo de las devoluciones. Quería hacer un poquito como de adelantar qué va a pasar las próximas clases, porque tenemos una clase que toca asueto, que es la próxima, ¿sí? Que no trabajan los empleados de UTN. Está asueto para toda la universidad, dice sin actividades, pero vamos a dejar un encargo asincrónico. O sea, ese sábado no hay necesariamente que conectarse en ningún horario. Pero lo que más me interesa a mí es que esa semana, o sea, semana que viene, vayan un poco repasando todo, porque tenemos después la última clase que ya es la anterior al parcial. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Entonces, la idea es que usemos de esa semana, usen ustedes, toda esta semana que viene para repasar. El sábado tal vez les dejaré algunas indicaciones de ayuda o de consulta o algo que tenga que ver con un repaso, ¿sí? Para que tengan una semana más de revisión, ¿sí? O tal vez incorporar algún tema nuevo más de lectura antes de la clase previa al parcial, ¿sí? Y ese último sábado vamos a tener que resolver todas las cuestiones que haya de dudas, ¿sí? Además del tema que corresponda. Lo vamos a tratar de dividir. Si esa clase tenemos que estirarla un poquito más y cumplir todo el horario, lo vamos a hacer, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta para organizarse ustedes los horarios. El sábado que viene lo tienen libre, pueden organizar el trabajo en cualquier otro momento de la semana, ¿sí? Y el otro sábado, si es necesario, usamos desde las 14:15 hasta las 17:30. ¿Se entiende? Si es Sí, necesario, trataremos de que no, pero si es necesario en cuanto a las dudas que tengan. ¿Sí? Después del repaso. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Mariana está levantando la mano. Decime. sí, quería saber si podía decirnos o si es que estaba subida al aula exactamente los temas que entran para el parcial o qué textos entran Sí. para el parcial. Todavía no está subido,
pero va a entrar seguro el de ciencia, ¿sí? Que es el tema base de toda esta primera etapa. Y además vamos a incluir un textito que hay sobre los tipos de estado, que va a ser únicamente para lectura de ustedes, o sea que parte de las tareas que les voy a mandar tienen que ver con una guía de lectura de ese texto, pero que a los efectos de lo que importa para vincular con el tema, ¿sí? Tiene que ver más que nada con la cuestión de, para este momento de la ciencia, ¿no? Entender lo que es el Estado moderno, que coincide con la revolución científica, que es el tema que vemos hoy. ¿Sí? Así que les voy a armar algo como para que ustedes sepan que qué partecita del texto se tienen que centrar. No es que va a ir todo el texto. ¿Sí? Y el próximo texto que arrancamos es el de Ciencia y Tecnología en Interacción. ¿Sí? Ahí vamos a ver algunos temas también, pero para que vayan teniendo en cuenta los textos que entran. El de ciencia entra completo, los otros dos van a entrar parte. ¿Sí? Así que lo que me queda es indicarles las partes o los capítulos que tienen que tener leídos para el día del parcial, y si es posible, lo mejor sería que para el sábado último que nos vemos antes del parcial. ¿Bien? Profe, Dale, esos gracias. textos, Sí, perdón, están en la bibliografía. acá Benjamín, ¿esos Sí, textos están en la bibliografía del aula? claro. Sí, 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 por supuesto. O sea, tengo entendido que son 3, nada Sí, más, y hay 8. claro. Entonces, nosotros Sí. vemos el primero completo y los otros 2, usted nos Yo va a les decir qué indico, temas. claro, exactamente. Sí. Ah, listo. Ujú. Después, los otros textos van a ser para la confección del trabajo de final, ¿sí? Y seguramente van a ir apareciendo actividades más focalizadas en los textos, ¿sí? Y como cuestionarios y cosas que se resuelvan más individualmente. ¿Bien? Para la segunda etapa, porque vamos a estar enfocados en ir armando un trabajo grupal que va a ser el segundo parcial. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Sí, sí, sí. El parcial, creo que ya les había comentado el formato. No, solo hablamos del horario, me El parece. horario. Bien. Bueno, el formato va a ser una combinación de multiple choice, tipo cuestionario, semejante al que les había enviado sobre la ciencia, ¿se acuerdan? Con algunas preguntas un poco más complicadas que esas, en donde se analice algún caso y se ponga respuestas correctas y respuestas incorrectas para marcar. Seguramente serán unas 12, entre 12 y 20, según la cantidad que sean las sencillas, pero muchas van a ser para marcar y sondear conceptos básicos que son muy sencillos, algunas otras para pensar dentro de lo que es multiple choice, y van a haber 2 preguntas de desarrollo o de aplicación que van a ser más parecidas a las actividades que hacemos en grupo en las salas, ¿no? Como analizar un textito breve y explicarlo y hacer una reflexión, relacionar temas, pero en donde ustedes van a tener que redactar. Y entonces ahí, bueno, hay otras cuestiones para evaluar como la coherencia, la prolijidad, la claridad conceptual, la claridad de redacción, ¿sí? El orden de las ideas, etc. Van a ser 2 preguntas de esas y van a tener bastante puntaje, porque en el total esas preguntas van a valer 4 puntos, 2 puntos cada una. ¿Sí? Y 6 va a valer el multiple choice. O sea que con el multiple choice solo no van a promocionar. Para promocionar, tienen que tener respondidas las 2 preguntas de
desarrollo, ¿sí? Las de los 4 puntos. Y tienen que, bueno, tener obviamente hecho el multiple choice completo, no necesariamente bien. Las otras tienen que estar respondidas bien, ¿sí? No perfectas las dos, pero tienen que estar respondidas correctamente para que tengan el 8. ¿Esto se entiende? Es importante. ¿Sí? Mateo, sí, te escucho. Sí, quería preguntar si el parcial es en formato grupal o solos. No, el parcial es individual, sí, es individual y es en papel. Ok, ok, gracias. Sí. No, está bien. Tengo que ir a ver que me den un aula donde quepamos todos, ¿no? Y que estén más o menos cómodos para escribir en papel. Voy a hacer más de un tema, por supuesto, y bueno, veremos eso. Creo que el aula la van a tener cuando llegan, no me la van a dar una semana antes para que les pueda avisar. ¿Sí? Acuérdense que a las 2:30 yo abro el aula y a las 3:15 empieza el parcial. Y abro el aula con tanta anticipación para los que quieran ir y conocerse personalmente, si todavía no lo hicieron, con su grupo, entre nosotros, etc. ¿Sí? Facundo. Facundo Una Jara, te consulta escucho. sobre el parcial. Sí. ¿El multiple choice sería con justificar la respuesta o solo marcando? No, no, si hay para justificar va a ser algo muy poco. No es que hay que ¿Y justificar todo. ¿Sí? tiende a ser una respuesta correcta o más de una? A veces puede ser más de una. En el caso Ok, que sea una o más de una, se va a indicar. perfecto. Por Porque a último, veces genera confusión eso. Si no. ¿Sí? Estamos, si digo marque la respuesta correcta, es una sola. Y si pongo marque la o las, ¿no? O puedo indicar, puede haber varias correctas. ¿Sí? A y veces puedo poner marque la que no es, pero voy a tratar de ser clara. Acá es importante algo que tengan en cuenta, porque después el día del parcial están nerviosos y no escuchan o no saben qué preguntar. Es muy importante que lean las consignas siempre antes de responder y que pueden preguntar cuando no comprenden la consigna. ¿Sí? Porque muchas veces después en la corrección me dicen, pero que no me quedó claro esto, si no lo entendí bien, lo interpreté diferente. O sea que si tienen dudas con respecto a la redacción de las posibilidades, pueden preguntar. ¿Sí? Yo me acerco y respondo. Si veo que es algo que les puede generar a todos alguna duda, lo respondo para todos. ¿Bien? Porque después de que respondieron, no hay vuelta atrás. ¿Sí? Mariana. Sí, quería saber cuándo, una vez que rindamos el parcial, vamos a Sí. tener chance, vamos a tener que tener una clase presencial donde nos devuelvas el parcial y podamos verlo en persona, o cómo funcionaría el tema de la devolución del parcial. Sí. Está bien la pregunta también. Oficialmente no se suman clases presenciales, pero a nosotros nos dan la posibilidad de que agreguemos clases presenciales si es necesario. Así que eso pónganse de acuerdo ustedes, porque no lo ofrezco yo directamente, porque eso implica por ahí obligar a los que quieren hacer toda la virtualidad posible a que vayan. Pero si ustedes la piden y como grupo se ponen de acuerdo, no hay ningún inconveniente en conseguir un aula para que nos juntemos una clase presencial más. ¿Sí? Es más, para todo lo que ustedes quieran, generar un encuentro presencial se puede hacer. ¿Sí? Bueno, Está buena la pregunta también sí, porque tienen que tener en cuenta esto, lo pueden tener en cuenta. sí, y creo que hay chicos en sala de espera, si no me equivoco. Sí, pero yo lo arruiné, digo, la saqué la sala de espera. Entré y cuando vi que había sala de Puede espera, ser. grabé, edité la reunión y entré de nuevo. A ver, espera. Me parece que no, ¿eh? Capaz que lo viste antes, claro. Pero yo después salí, edité y volví. Bueno, está bien. Porque el sábado pasado se ve que no lo hice para todos los sábados.
Javier está levantando la mano. Hola, Dorado. profe, ¿cómo andás? Hola. Bien. Yo tengo una Sí, consulta sobre, bueno, primero sobre la prueba. Había visto que es en Medrano, solo para confirmar. es en Medrano. Sí, Ok. va a ser en Medrano. Y Sí. después tengo una consulta sobre los grupos. Yo la clase pasada no pude estar, estuve la primera y vi Sí. que se hicieron cambios en los grupos y nada, yo no aparezco en la lista directamente. Uy, perdón. Ah, claro, no, lo que pasa es que yo te saqué de todos los grupos. Pero no me gusta la gente que empieza con J. No, 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 no. Em, Javier, Mariano, Dorado. Dorado. ¿Tenés algún grupo de preferencia para trabajar? Yo estaba con el grupo, si no me equivoco, tres, Ajá. pero la verdad que Bueno, me acá te olvidé. anoto como para unir, ver si te puedo volver a poner con el grupo 3. No, te habré borrado de la lista, no me di cuenta. Sí, ustedes revisen bien eso, chicos, porque me marea todo este tema. Trataste mal Grupo a todos 3. los que tienen J, profe. Exactamente. Bueno, Avisó que no le gustan los nombres con J. era un chiste, ¿eh? ¿Puedo, Está discriminando, profe, discriminando. Claro. puedo hacer una última pregunta del parcial? Sí, sí, sí. ¿Quién En es el que está caso de hablando? Facundo Jara, Facundo. en Dale. caso de sacarse 6 o 7, ¿existe el Sí, compensatorio y cuándo sería, sí, existe, existe. Eso lo sería habíamos previo a hablado las... la primera clase, no es previo al segundo parcial, sino es posterior. Ok, O sea, en la última fecha de recuperatorios, o sea, hay una fecha de recuperatorios que es después del segundo parcial, ¿sí? En esa fecha, los que hayan logrado el 8 con el trabajo grupal de segundo parcial y no hayan alcanzado en el primero, tengan 6 o 7, ¿sí? Pueden venir con los que recuperan a dar el compensatorio, que va a ser un examen diferente al recuperatorio. El recuperatorio va a ser muy similar al examen parcial oficial y el compensatorio va a ser un poco más corto, ¿sí? Tal vez enfatizando los temas más importantes, con alguna pregunta de desarrollo eh, y algo como más, como para ese punto que falta. ¿Sí? También dependiendo de, digamos, si es un 6 raspando o es un 7 cómodo, capaz unos tienen una pregunta y los otros dos, eso lo veré en el momento porque está como más adecuado a las problemáticas de cada uno. ¿Se entiende? Pero sí. sí, obvio, va a haber, esta materia es promocional y con compensatorio. Lo que no es ¿Y con promedio de los dos mm, parciales. Sí, la fecha del segundo parcial cuenta la entrega o el coloquio del trabajo? el coloquio. Ok, Es esa fecha porque es presencial y aunque haya una entrega de trabajo, también tienen que estar presentes en ese momento. ¿Sí? Después tenemos que ver si nos va a dar el tiempo para todos. Eso lo tenemos que calcular una vez que estemos más cerca, ¿sí? De ese día y si nos va a alcanzar tranquilos con una sola fecha o tenemos que poner dos, vemos. ¿Sí? O extender un poquito el horario, pero lo tenemos que conversar en función de las posibilidades que tengan ustedes. ¿Se entiende? Vamos a tratar de que en el horario completo del sábado se pueda hacer todo. ¿Sí? Porque lo más importante es el trabajo, lo cual implica que la fecha de entrega va a ser anterior, porque así yo ya puedo ir viendo todo y ya tener cierta resolución de las notas. ¿Sí? Y el momento de coloquio va a ser un sondeo, tal vez a algunos grupos les diga, no tienen que hacer nada más. Lo que pasa es que también me gusta que sea un momento como para compartir las producciones de todos, ese momento del parcial. ¿Sí? Y es importante que tienen que estar todos presentes, aunque hayan hecho el trabajo, hay que ir ese día porque hay que dar el presente del parcial. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Profe, no sé si me escucha. Ujú.
Tengo una consulta porque yo, ¿te acuerdas que estaba como que no estaba en la lista del grupo de Excel? Ahora me volví a fijar y tampoco aparezco. No sé por qué. Abril, Iris, Sí, Paco. sí, Bueno, sí, me acuerdo que te había puesto. Vos estabas con el grupo. 4. Y cuando quisimos hacer el trabajo no sabía cuál responder porque no aparecía en el Excel. Ah, ta. Paco, Iris. Iris, Sí, cualquiera de los dos. bueno, grupo 4. ¿Están bien de número el grupo 4? Mm, ¿Se tenemos acuerdan un grupo de cuántos son? WhatsApp y sí, somos creo que 8. Ah, bueno, listo, sí. No puede venir ninguna más, pero están bien. Bien. Grupo 4, 8 integrantes. Gracias, profe. Le agrego. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda más? No, no. No pareciera. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces. Me deja presentar toda la pantalla. Ah, ¿podría grabar Sí. la clase? Bueno, ir al aula. Primero que nada, desocultar, para que ustedes tengan acceso a los materiales de la clase de hoy. Seguimos trabajando con el tema de ciencias. Esto es un videíto hablado que grabó un compañero de la cátedra. Se los dejo por si, capaz, cuando van en colectivo. Ah, ya está visible. ¿Sí? Se los dejo visible porque cuando van en colectivo y quieren repasar, estudiar, ¿sí? Va contando un poco sobre el texto. ¿Tá? Es muy tranqui, así bien calmo, ¿sí? La manera de explicar. Estructura. O sea, está hecho como para que leas primero y con ese video es una ayuda a memoria, ¿no? Más o Puede menos. ser, sí. O como presentación también. Es como que no suplanta la lectura, quiero decir. Lo pueden leer escuchar tanto antes de leer, igual ya lo estuvieron leyendo. O sea, pero para repasar y para estudiar para el parcial, para que se vayan fijando cosas, les puede servir. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Esto es uno de los trabajos que van a hacer hoy. Que hay un videíto sobre el tema de las revoluciones científica y tecnológica, que es lo que vemos hoy. ¿Sí? Para parte de los equipos y para otra parte de los equipos tenemos otro video con otras preguntas. Este es un videíto que puede ayudar. Ah, ya está visible. A ver. No, acá. Sí, visible. Este es un videíto que puede ayudar al tema del Estado, lo que yo les decía, de cuál es la parte conceptual que vale en cuanto al tema ¿sí? del Estado para este momento de la ciencia, de entender lo que es la ciencia moderna. Esto no. Heliocentrismo, heliocentrismo. Este no. Este viejo. Y las actividades, aparte de la de clase, que hoy no tienen que escribir en el momento de la clase, solo si quieren ir haciendo apuntes, porque lo que vamos a trabajar hoy lo van a volcar después como tarea domiciliaria en un Padlet colaborativo, o sea que todos van a intervenir en el mismo Padlet, pero con una consigna que implica que el Padlet tiene que tener un sentido en su totalidad como unidad y una coherencia.
O sea que se va a ir construyendo con el tiempo, o sea, el primer equipo que aparece contesta su parte o interviene con lo que ¿sí? haya estado pensando, pero cuando aparece el segundo equipo, si tiene pensado algo que es lo mismo, tiene que dialogar con este y tratar de aportar algo diferente. ¿Sí? Se tiene que ir sumando. No es que todos responden la misma pregunta y a ver cuál es la respuesta de todos, sino que ¿sí? Tiene que ser como una construcción entre todos general, pero donde no estén repetidas las cosas. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? profe. Con Sí, sí. estos dos temas que corresponden a los dos videos que miran hoy. Algunos equipos miran un video y otros otro video. Y después vamos a conversar, como siempre, en la sala principal. Bueno, entonces esto es lo de la clase de hoy. Ah, no grabé. Ahora sí pongo a grabar. Ah, para esta computadora. Después tengo que ver dónde aparece eso para enviárselos. ¿Están viendo que se graba? Porque yo no lo veo. Sí, 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 sí. ya está grabando. Profe. Muy El bien. archivo Sí. de la clase grabada suele estar cuando tenés la cuenta de Zoom, tenés un área donde tenés las clases grabadas en el usuario y Ajá, me parece que también podés configurarlo para que te aparezcan en el escritorio, si no me ajá, claro, equivoco, pues o yo te le aparecen en puse, el escritorio. sí, lo puse que lo mande a mi computadora. Supongo que sea eso que decís del escritorio. Después lo voy a buscar. Ah, no, muchas gracias, Mariana. No, Bueno, no era más. bien, vamos a ver entonces arrancar con el tema de hoy. ¿Están viendo un PowerPoint? Sí, Sí. se ve. Sí, Sí, Muy sí, bien. sí. Es un conjunto de ciertas ideas centrales que después las van a ver desarrolladas en los videos que tienen cada uno de los equipos una vez que entren a las salas grupales. Vamos a ver el tema de la revolución científica y tecnológica en realidad, ¿sí? En la clase de hoy. Y vamos a tomar como marco conceptual de referencia un autor, epistemólogo, que es Thomas Kuhn, y que escribió un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Es un estudioso de la ciencia, por tanto, él elabora un esquema que sirve para entender y explicar cualquier revolución en las ciencias. ¿Sí? Nosotros nos vamos a centrar especialmente en la revolución científica que lleva ese nombre como tal porque inaugura la ciencia moderna. Es la revolución que corresponde al momento histórico en el que Galileo rebate las teorías de Aristóteles y Ptolomeo, probando los argumentos que había desarrollado Copérnico para decir que la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol. Entonces ahí se enfrentan dos paradigmas. El paradigma antiguo clásico, ¿sí? que explicaba el funcionamiento del universo suponiendo que la Tierra estaba en el centro, que el universo es finito. Y un paradigma moderno, ¿sí? que modifica, saca la Tierra del centro del universo, propone que el Sol es el centro del universo y vuelve a realizar todos los cálculos, a reubicar los planetas y las estrellas en un nuevo modelo astronómico, ¿sí? Pero además de esto, de hacer un cambio de paradigma, explicación del funcionamiento de los astros, el universo, inaugura un nuevo modo de hacer ciencia, que es el que caracteriza la ciencia moderna y que, como habíamos dicho ya en las clases anteriores, cumple con las condiciones de la ciencia que nosotros asumimos hoy cuando hablamos de ciencia. Es decir, cuando nosotros nombramos lo que es ciencia y lo que distingue a un conocimiento científico de cualquier otro tipo de conocimiento, estamos pensando en las características de la ciencia moderna, que empiezan a funcionar recién después de toda esta revolución que se genera en el paradigma astronómico con Galileo,
que un poco como que por su cuenta inaugura una nueva manera de investigar en las ciencias, que tiene que ver con la búsqueda de pruebas empíricas, que antes no se tenía tan, en la mentalidad anterior se tenía como mucho más afianzado el conocimiento sobre la estructura racional y la deducción y el trabajo a partir de axiomas o de proposiciones evidentes, que buscar pruebas empíricas y hacer experimentos para dar una validación o verificación de la verdad de los conocimientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Kuhn respecto de cómo es que se genera el avance, las transformaciones y los cambios en las ciencias? Elabora este esquema. ¿Sí? Decimos, cuando hay ciencias, está funcionando la ciencia de manera normal, tranquila, bajo cauces establecidos con los que todos están de acuerdo, toda la comunidad científica está de acuerdo, y social, políticamente, culturalmente, no hay enfrentamientos respecto a las creencias, ¿sí? que se sostienen y las que propone la ciencia. Se dice que hay un paradigma fuerte que engloba toda la investigación científica. Y desde ese paradigma, que incluye un marco teórico, que son los conocimientos y las teorías establecidas, desde ese paradigma se responden los problemas científicos. Los problemas científicos son problemas teóricos. ¿Qué es un problema para la ciencia? Algo que no tiene respuesta, ¿sí? Pero que puede ser respondido desde el paradigma, es decir, desde las teorías, desde el marco teórico con el que se cuenta. ¿Sí? Basta aplicar esas leyes, esas operaciones lógicas y leyes científicas de la física, de la química, todas las leyes que hay para responder esos problemas. Y todo va quedando acorde al paradigma. ¿Sí? Kuhn es el primero en proponer el término paradigma para nombrar, para determinar o para constituir todo este bagaje que hace al marco que constituye la ciencia. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos el método hipotético deductivo, dijimos que una parte importante era el marco teórico con el que contaba el científico y que está en el cuadernillo como parte del momento de descubrimiento? Decimos parte de los problemas, es decir, esas preguntas que no tienen respuesta aún. Esas preguntas se responden desde el paradigma, desde el marco teórico con el que cuenta el científico. Incluso los problemas forman parte del paradigma, porque lo que sea un problema implique curiosidad para la ciencia, también es relevante dentro del paradigma que ya tiene, dentro de las ideas que ya tienen. Por ahí, en otra mentalidad, algo que hoy en día es un problema no ha llegado a ser un problema. Por ejemplo, para los griegos antiguos, el tema de la nada o del infinito no era un problema, porque para ellos era un absurdo directamente pensar en el infinito o pensar en la nada, y se quedaban con esa idea lo más tranquilos. Ni se planteaban, por ejemplo, qué había después de cuando se termina el universo. ¿Sí? Es parte de lo que vamos a ver hoy como primer paradigma clásico, astronómico. Decimos, ellos pensaban que el universo tenía un límite, y si acababa la última esfera en donde estaba contenida la Tierra. Ahora lo vamos a ver, el dibujo y todo. ¿Sí? Entonces no era un problema eso. Para nosotros sí es un problema, decimos, sí, hasta acá llega el universo. ¿Y después de eso qué hay? Preguntamos enseguida. Cualquiera va a preguntar, quiero que hasta un nene. Y sin embargo, en la mentalidad griega no aparecía eso como problema. Eso es parte del paradigma también, esa mentalidad general, como una especie de inconsciente colectivo, cosas que no entran en la mente de ese momento. Esto es importante, ¿se entiende? Sí, profe, Muy bien. Ahora te escucho, sí, quería... Mateo, que tenés la mano levantada, dale. Sí, sí, sí.
Quería Sí, preguntar, cuando dice el marco teórico, ¿dice el contexto histórico y los conocimientos que hay para la época del científico? exactamente. Ah, Todo ok. ese bagaje de conocimientos previos, teóricos, que cuenta la comunidad científica, el conjunto de teorías y combinatorias teorías de una ciencia en particular con otras, con las teorías de otras ciencias que también tienen que ver. ¿Vieron cuando vimos los videos sobre la geometría? Que muchas de las tesis de la geometría después eran importantes para la física, para la geografía, para la arquitectura, ¿sí? Claro. Todo eso es parte del marco teórico, ¿sí? Muy bien. Ok, Y ok. el marco Gracias. teórico es parte importante para la ciencia del paradigma. Lo que pasa es que no es solo el marco teórico lo que constituye el paradigma. También los problemas constituyen el paradigma, la mentalidad de la época constituye el paradigma, el bagaje de instrumental que tienen los científicos para investigar constituye el paradigma, las creencias de la época afectan también al trabajo de los científicos y por tanto también son parte del paradigma, y así. Es mucho más amplio el paradigma que el simple marco teórico. Simple digo porque es más pequeño, no que sea simple, son siempre complejos y son importantes, pero también se ven afectados por otra serie de factores que también tienen que ver con las ideas políticas, las costumbres culturales. Todo eso forma parte del paradigma y afecta a las transformaciones de la ciencia, sus avances, e incluso muchas veces reprime la posibilidad de generar cambios en los conocimientos. El paradigma siempre tiende a sostenerse tal como está, porque ofrece comodidad y maneras de solucionar las cosas más directas, siempre dentro del paradigma. Benjamín, escucho tu pregunta, dale. Buenas. Sí, yo Bueno, también quería comentar, va a consultar más sí, bien sobre el marco teórico. Respecto sí, a la tarea domiciliaria, ajá, yo tenía dudas con el grupo también. Si sí, hablaban sobre, no sé, yo pensé en un principio que era física clásica y de hidráulica, pero el tema ajá. se trataba sobre modelo hipotético deductivo. No sabría cuál Ah, de las dos poner. muy bien, bien. No, el método hipotético deductivo sí, está bien. Es parte también del marco teórico, ¿sí? Porque son como los procesos que sigue el científico, pero cada ciencia fáctica que se mueve dentro del método hipotético deductivo, a su vez cuenta con un marco teórico propio. En el caso de la tarea, tiene que ver con la mecánica de fluidos, con la física, ¿sí? De ese momento, que está vinculada con las ideas de Newton, etc. Ese sería el marco teórico bajo el cual se construyen las hipótesis en experimento de Torricelli, que es el que tenían para analizar de tarea. ¿Se responde tu pregunta ahí? Sí, Sí, en realidad sí. la respuesta tiene que ver con estas teorías que permiten construir la hipótesis. Física de fluido, la mecánica de Aristóteles, de Newton, ¿sí? Eh, bueno, sí, eso. Las leyes de la Perfecto. gravedad tal como estaban comprendidas en ese momento, lo que se conocía hasta ese momento. Por ejemplo, no estaba la teoría de la relatividad, por poner un ejemplo. Eso no formaba parte del marco teórico. Y tampoco estaba que la Tierra sea el centro del universo, ¿sí? O las teorías de movimiento que había propuesto Aristóteles, porque después ya fueron modificadas, ¿sí? Por Newton y Galileo. ¿Se entiende? Entonces no es solo el método hipotético deductivo, es toda esa manera de comprender eh, las leyes físicas que explicaban el modo en que se comportaban los líquidos, el peso, la materia, etc. ¿Queda claro, Benjamín? Ahí quedó claro. Bien, Gracias. bueno, intento ser clara porque todos tienen esa pregunta que Bueno, responder. te consulto, profe, porque Sí, yo tuve que hacer ese punto y a mí me costó como explicarlo. Lo que sería más o menos como para definir el marco teórico. sí, Nosotros tendríamos que hacer, o sea, porque
porque ese, bueno, el ejercicio creo que nos pedía como definir el marco teórico del PDF. Sería como Claro. tratar de explicar más o menos o sea, qué leyes son las que está No aplicando, hace las que está... falta que me pongan cuáles son las leyes y como la redacción de cada Claro, una no de tan las técnico. leyes, no, sino el título, ¿no? Sí, Que es la mecánica y la física de esa época, que incluye las teorías de Newton, la física de fluidos de ese momento. Basta con ok. que citen la fecha de Galileo, del experimento, y digan que era la que estaba vigente, la física que estaba vigente en ese momento. Eso es el marco teórico. Ok. ¿Bien? Por Bien, ejemplo, bien, ahí sí. habla del experimento de Pascal, ¿sí? Que es cuando recién se conoce toda esta cuestión y se prueba que la presión atmosférica cambia según se Según esté la más altura. arriba o más abajo. ¿Sí? Estamos con las leyes que tenían antes, con este experimento, avanzan para poder afirmar esto. Claro, entonces sería más o ¿Sí? menos o sea, explicar que más o menos, bueno, el experimento, las teorías, las hipótesis, o sea, lo que sabían hasta ese momento que podría estar afectando eran tal y tal leyes, más o menos. Exactamente, sí. Ok, Y no hace bien. falta que digan todas las leyes, porque tampoco están nombradas en el documento, pero es la física de ese momento. No, claro, sí, ¿Sí? tratar Sí, de razonar, resolver rápido, sí. nombra a Newton y nombra la física de fluidos. Así, eso. Perfecto. ¿Bien? Gracias, profe. Muy bien. Bueno, no, gracias por la pregunta. Bueno, entonces, estábamos en esto de que el paradigma me permite encarar los problemas de la ciencia, ¿sí? Con un marco teórico que ya tenemos establecido por la comunidad científica y dentro de los parámetros asumidos por toda la sociedad y sus poderes políticos, económicos y las formas de instrumentación con la que se cuenta, más las creencias y los dogmas incluso religiosos que afectan todo esto, ¿sí? Pero bajo toda ese manto de marco que se da a la investigación, se puede ir respondiendo los problemas. El tema es que de repente aparecen lo que acá llama Kuhn anomalías, que son intrigas, enigmas, que este paradigma no me permite resolver. Las leyes con las que yo cuento no me permiten resolver esos nuevos desconciertos que la naturaleza me presenta. Y no los puedo explicar y no los entiendo. ¿Sí? Cuando el paradigma no permite explicar, se dice que ya no es un problema, es una anomalía. A veces las anomalías cuando son pocas, o sea, no es a veces, sino que lo que ve este filósofo es que a lo largo de la historia de la ciencia, lo que suele pasar es que los científicos, para no poner en cuestión el paradigma, si estas anomalías son pocas, hacen algunos cambiecitos mínimos, medio forzados en el paradigma para tratarlas como si fuesen problemas y le dan una solución. ¿Sí? Medio forzada. O simplemente no le dan solución y dicen, es una anomalía. Esto no funciona como deberían funcionar las cosas, pero bueno, es un punto mínimo que no vamos a tener en cuenta. Que se usa mucho en medicina cuando aparecen enfermedades muy raras que las tiene una sola persona y no se ponen a investigar por ahí a ver qué hacen con eso. Y bueno, pobrecito que se la banque. Yo me río, ¿no? Pero es medio triste. Es cuando dicen río por no llorar, pero pasa, ¿sí? Tengo una amiga que se agarra a todas las enfermedades raras y le pasa eso, que nadie le da bolilla. Bueno, ahora, ¿qué pasa? A veces esas anomalías empiezan a multiplicar como levadura, ¿no? Empiezan a pulular así, empiezan a hacer muchas, 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 cada vez más, y resulta que el paradigma ya son más las cuestiones que no puede resolver que las que sí. Entonces, ¿qué pasa ahí, chicos? Si tengo más posibilidades de dar con cuestionamientos a los que no puedo darle respuesta que los problemas que sí puedo resolver dentro de este paradigma, ¿qué va a suceder? Tenés una Se reemplaza. crisis. Ahí está. Necesito reemplazarlo, tengo una crisis. Tengo una crisis de paradigma. No puedo responder, ¿sí? Todas estas preguntas que me hace la naturaleza.
y todo su comportamiento, el comportamiento de los fenómenos o la sociedad, y no puedo dar respuesta al comportamiento de esos fenómenos, no lo puedo explicar con las teorías que conozco. Y son más las cosas que no puedo explicar que las que sí, por tanto estoy en una crisis. Es decir, las anomalías superan a los problemas. Entonces, lo que tengo que empezar a revisar y a cuestionar es el paradigma. El paradigma se convierte en un problema para la ciencia. Se dice que ahí estamos ante una crisis, ¿sí? Como ha pasado muchas veces en la historia, ¿sí? Que estamos ante una crisis. Y una vez que nos ponemos a revisar el paradigma, ¿no? Y ya hay mucha gente, muchos laboratorios, muchos grupos de científicos en distintos lugares del mundo, revisando el paradigma, sin encontrar un nuevo paradigma que englobe esas anomalías y permita resolver, ¿sí? Estamos ante una revolución, porque todos están conscientes de que ese paradigma ya no sirve. Ya no hay marco que abrace la comunidad científica y la haga sentir cómoda dentro de la sociedad. Entonces, hay que ponerse a revisar las cosas. Y eso puede llevar un tiempo hasta que los científicos se ponen de acuerdo, se les permite inaugurar un nuevo paradigma. Y entonces tenemos de nuevo un momento de ciencia normal en donde contamos con las herramientas y los conceptos y las teorías y las subvenciones económicas y el aval de los poderes sociales y políticos para seguir avanzando como ciencia normal resolviendo problemas. Y todos están de acuerdo además con cuáles son los problemas que hay que resolver, y entonces los que tienen plata dan plata, los que tienen poder dan incentivos, ¿sí? Acompañan. La gente no tiene miedo porque no le están moviendo el piso a sus creencias y a su cultura y a sus costumbres, etc. Y entonces ahí la ciencia puede volver a avanzar tranquila, estamos ante un nuevo ciclo de ciencia normal hasta que no empiecen a aparecer otras anomalías que sean de determinada categoría que hagan poner de nuevo en jaque el paradigma. Y así va transformándose la ciencia en un ciclo que avanza, ¿sí? A través de muchas crisis. ¿Se entendió este esquema? Sí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, dentro de los ejemplos que pone Kuhn para ver cómo funciona, cómo ha venido funcionando en la historia, este esquema, esta arquitectura que hace él de las transformaciones de la ciencia, estudia la cuestión de esto que veníamos hablando al principio, los cambios de paradigma a nivel astronómico y que van de la mano de los cambios de la física. Entonces, el primer modelo que tenemos que conocer un poquito cómo era, de qué se trataba, algunos seguramente ya lo conocen, otros tal vez no, o hacemos un repaso, es el aristotélico ptolomeico, ¿sí? Pero que fue elaborado por primera vez por Aristóteles en la antigüedad, miren, siglo IV antes de Cristo, ¿sí? ¿Y qué creían los griegos? Que la Tierra era el centro del universo. Esto representa una esfera que es el universo y que además es finito. Es decir, se termina en esta última esfera. Imagínense como una mamushka de pelotitas, ¿no? Pelotitas todas esféricamente perfectas, con órbitas circulares perfectas, en un ritmo que nunca se alteraba. Matemáticamente perfecto, uniforme, ¿sí? Los planetas estaban contados, cada uno en su órbita, estaba calculado los movimientos, el ritmo, todo matemáticamente hermoso, ¿sí? Estamos la Tierra en el centro, había dos zonas con diferentes, hechas como de diferente material, que era lo que se llamaba el sublunar y el supralunar, que tenía esto como eran más enrarecidos los elementos que constituían todo el espacio que va debajo de la Luna, hacia la Tierra, nuestra atmósfera, y el supralunar, donde estaban los astros que se movían de manera matemáticamente perfecta, y el Sol como astro rey, ¿sí?
estaban constituidos por una materia que ellos llamaban éter, que era inalterable, incorruptible, perfecta, no se iba a romper jamás. Todo esto era eterno, había estado ahí siempre y siempre seguirá estando. Y ahí te escucho, Mariana, espérame. Y el último, la esfera de las estrellas fijas, que llamó Aristóteles, fijas porque no la veían moverse. Todo esto estaba construido en función de lo que veían y de lo que podían mirar y medir con sus propios ojos, calcular con su matemática, que era la pitagórica. ¿Bien? Heredada a su vez de los egipcios. ¿Sí? Habían hecho este modelo para explicar cómo funciona el cosmos. Ellos lo llamaban cosmos, que significa orden, belleza, armonía. Ahora sí, Mariana, decime. No, en realidad era una pregunta sobre lo de Aristóteles, que no era en esta eh, suposición de cómo está organizado el universo, Sí. no tenían el concepto de vacío, o sea, siempre estaba todo ocupado por algo, ¿no? Muy bien, el horror vacui de los griegos. Horror al vacío. ¿Sí? Esa idea dura por mucho tiempo, ¿no? La no existencia del vacío. Todo se llena. Si algo se mueve de lugar, es llenado por otra cosa. No se genera vacío, no hay vacío en ningún lado. ¿Sí? Todo está lleno de materia. Hay distintos niveles de materia y hay como un cambio radical de la materia bajo la luna y sobre la luna. Pero siempre es materia, no tenían la concepción de vacío. Así como no tenían la de infinito y no tenían la de un problema con la nada. Porque digamos, si acá se termina, bueno, después no hay nada. No, la nada, no importa, no se piensa la nada. ¿Se entiende? Es inconcebible para nosotros eso, pero para ellos está re bien. O sea, no tiene ningún problema con eso. Muy bien, gracias, Mariana. Es una idea interesante esa. Y que aparte está relacionada con el experimento de Torricelli. Pues es un estudio del vacío. ¿Sí? Toda esta cuestión de, ¿no? Se genera un vacío, es el movimiento dentro del tubo. Cosa novedosa, ¿sí? Y toda una nueva vía de investigación, el funcionamiento de las cosas en el vacío, ¿no? Que era uno de los experimentos, una de las búsquedas y de las intrigas con las que trabajó también Galileo. Muy bien, buena pregunta. ¿Se entiende entonces esto? Acá este paradigma. Esto es un paradigma, ¿sí? Y vale durante toda la Edad Media hasta la Edad Moderna. Los medievales asumieron este paradigma como propio, le dieron algunos retoques, cosas que le vinieron bárbaras, porque fundamentalmente no contradecía nada de lo que dice la Biblia, que habla de que el sol sale y se pone, de que estas cosas son creadas por Dios, el universo es creado por Dios, entonces ¿cómo va a ser imperfecto? Esto de la perfección, del círculo hermoso, de los movimientos, guiados por inteligencias, porque acá Aristóteles dice, no, esto todo es movido por otro, lo que se mueve es movido por otro. ¿Y quién movía los planetas de manera tan perfecta? Inteligencias, lo llamaban nous, que son inteligencias, como una especie de seres angélicos que estaban ahí moviendo los planetas. Bueno, todo eso dentro de las creencias del mundo judío-cristiano, que es el que hace filosofía y que genera y multiplica la cultura en la época medieval, que tiene acceso a la lectura, saben leer y escribir, son los monjes que forman parte de la Iglesia Católica fundamentalmente, o algunas otras sectas paganas, ¿sí? De culto, y los árabes también, ¿no? Pero que tienen justamente muy arraigadas creencias religiosas. Entonces no van a aceptar como verdadero nada que contradiga las propuestas de los textos sagrados. Entonces, esto les viene muy bueno porque lo ven muy afín a pensar en un universo creado por un Dios bueno e inteligente. Por otro lado, también
les viene bárbaro como para asumir que en esto de decir, bueno, donde se termina el universo, que ya en la Edad Media sí nos empezamos a preguntar por la cuestión de la nada, porque de dónde salen las cosas, y bueno, las hizo Dios. ¿Y qué hay acá en esta parte donde ya no hay nada? Está Dios. ¿Sí? Lo van a llamar el cielo empíreo, de eso habla el cuadernillo, y ahí habita Dios y los ángeles y las almas de los que se salvaron. ¿Bien? Entonces se le hacen esos retoques al paradigma, pero de algún modo sigue siendo el mismo. Y no encuentran nada que choque con todo el paradigma propio de la Edad Media, que es geocéntrico y es también teocéntrico, como que Dios es el centro y el eje de toda la organización sociopolítica incluso. Porque ¿quiénes tienen poder en este? No, por eso el texto de los estados. ¿Quiénes tienen poder durante la Edad Media? ¿Quiénes tienen poder político durante la Edad Media? Toma de decisiones importantes. ¿Quiénes son? Y los reyes. Muy bien. ¿Y de dónde les viene ese poder, Jeremías? Era supuestamente de un mandato divino. Claro. Ajá. ¿Puede ser la monarquía? Es la monarquía, exacto. Sí, sí. Acá el paradigma político es la monarquía, con un poder que es heredado, pero que tiene origen divino. ¿Y qué sería la nobleza? Porque tengo esa Y la duda. nobleza, claro, la nobleza son los que el rey decide nombrar como parte de su dinastía, por decirlo de alguna manera. Los condes, los lores, todos títulos de nobleza que lo da el rey. Listo, Los listo. príncipes también son de la nobleza, pero porque son hijos. Y después hay como todo otro séquito que los siente el rey afín o por algún motivo los quiere tener de su lado y les da un título. Ahí tienen que tener título de nobleza para formar parte como de esa dinastía y ser beneficiados por esta cuestión de lo divino que unge al rey. Y por tanto, si es de origen divino, el poder no está separado del poder de la Iglesia y de las directivas que pueda dar el Papa. ¿Sí? Y la economía va a estar basada en la posesión de la tierra, porque de hecho era el sistema feudal el que funcionaba económicamente, en donde, bueno, los reyes y los señores feudales, que a su vez están acomodados por los reyes, acomodados en sentido de legitimados en su poder, son los que tienen tierras, de donde sale la supervivencia. Y después están los trabajadores campesinos que trabajan esa tierra y dependen del señor feudal. ¿Sí? Y a su vez todo está como integrado al funcionamiento institucional de la Iglesia. Incluso las grandes familias siempre daban lo que se llama el oblato, ¿no? Las familias de la nobleza le daban personas a la Iglesia. Es como que era parte de la cultura, de la costumbre, que algunos de los hijos, solían tener muchos hijos en ese tipo de familias, sí o sí estaba destinado a que sea cura, monja, una vez que empezaron a existir las monjas, que fue después del siglo XII, ¿sí? Se llama el oblato, que se lo daban a la Iglesia para que forme parte de los clérigos y del sistema institucional de la Iglesia. Entonces estaba toda esa combinación de poderes y que influenciaba a la ciencia, porque siempre se necesitó alguien que bancara las investigaciones, ¿sí? Sea filosóficas, teológicas, científicas, después de lo que sería ciencia moderna, que ahora vamos a entender mejor cuando viene ese momento, pero lo bancaba mucho la Iglesia también. Entonces la Iglesia no va a bancar cosas que vengan a rebatir
las Sagradas Escrituras. E incluso se ocupaba también de algún modo, castigar a los que venían a decir cosas en contra, que eran los herejes. Se los castigaba duro. Había toda una institución de la iglesia, que era la Inquisición, que eran como los abogados, ¿no? Que decían, bueno, esta teoría sirve, esta no, porque va en contra de las escrituras y de las creencias y de los dogmas de la iglesia. Y como tenían poder, bueno, no se podían defender nadie contra eso. ¿Se entiende? Eso también es parte del paradigma. Y a veces la ciencia no cambiaba determinadas cuestiones porque no se podían contradecir las ideas establecidas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Y Sí, también sí, pasa, comprendo. es muy fuerte las ideas de Aristóteles durante toda la Edad Media. Es una verdad que tiene un nivel de validez tan grande como la Biblia. Tampoco se lo contradice en los ámbitos académicos a Aristóteles. ¿Bien? Bueno. Después habrán escuchado hablar ustedes de la Revolución Copernicana. Revolución Copernicana, estamos hablando de revolución, ¿sí? Estamos hablando de Revolución Copernicana y a veces se le da ese nombre a todo lo que tiene un giro tremendo y cambia por completo. Es una revolución copernicana de los autos. Esto es la revolución copernicana, ¿no? Del rock, o lo que sea. Y se le llama la revolución copernicana porque viene con algo muy nuevo. Bueno, este Copérnico ideó todo un modelo nuevo, matemático, físico, de el funcionamiento del universo. ¿Y por qué lo tuvo que calcular todo de nuevo y propuso esta novedad? Porque empezaron a aparecer anomalías. Astros, que era muy difícil hacer encajar en los cálculos, ¿sí? Del paradigma aristotélico. Entonces, como ya habían empezado a generar unos cálculos extraños de los epiciclos y astros que saltaban con unas órbitas que de repente daban vuelta para atrás y volvían, siempre con una matemática circular perfecta, uniforme, como decía Aristóteles, ¿sí? Y con las leyes justamente que dependían de la física aristotélica, él dice, miren, si ponemos el Sol en el centro en vez de la Tierra, ¿sí? Y asumimos que la Tierra gira alrededor del Sol, como nosotros el resto de los planetas, los cálculos son mucho más prolijos y todo cierra perfecto, ¿sí? Entonces, ideó como este nuevo modelo matemático teórico, ¿no? Con este cambio de mover el centro y poner al Sol en vez de a la Tierra. Todavía el universo era finito, un poco más grande, ¿sí? Y con los movimientos en torno al Sol y no a la Tierra. Y este modelo se llama heliocéntrico, ¿sí? A diferencia del anterior que se llama geocéntrico. Geocentrismo y heliocentrismo, que son los dos paradigmas de los que se habla en el cuadernillo, que tiene toda esta historia, ¿sí? Que estamos revisando acá y que van a ver en los videos de nuevo. Este es el texto, estos son ya los siglos, ya estamos a finales de la Edad Media, ¿ven? Con las investigaciones de Copérnico. Y aquí ya los modelos, esta diapositiva la hicieron los chicos del otro grupo, los de ayer. Uno de los grupos, ¿sí? Después de ver los videos. Tenemos acá un poco como el sistema heliocéntrico copernicano, ¿no? Que saca la Tierra del centro y pone el Sol en el centro, idea este sistema. Y los nuevos aportes de Galileo, que cuando aparece Galileo se arma flor de lío. Con Copérnico no se arma tanto lío. Es un monje Copérnico, un clérigo, y propone un sistema astronómico matemático teórico. Galileo da pruebas empíricas. Prueba que el sistema de Copérnico es válido aportando pruebas empíricas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que genera tanto ruido y oposición al paradigma nuevo, ¿sí? Que se quiere
imponer ahora frente al clásico. ¿Qué ve con su telescopio Galileo? ¿Alguno sabe? Acá está como resumido, ¿no?, las pruebas de Galileo, lo que él puede observar con su telescopio. Ve que el Sol tiene manchas, ¿sí?, que no es una esfera perfecta, que se mueve y que Júpiter tiene satélites que giran alrededor de él, entonces no todo gira alrededor de la Tierra. Las esferas no son perfectas y los elementos tan incorruptibles como los que se suponían creados por Dios. La Luna tiene fases, o sea que la Luna gira alrededor, ¿sí?, de la Tierra, pero tiene cráteres y montañas. Tampoco es una esfera perfecta, ¿sí? Entonces, con todo eso que se observa gracias al telescopio, aparecen pruebas empíricas de que lo que dijo Copérnico en sus cálculos puede ser cierto en la realidad. Y ahí se ponen todos locos, ¿sí? Se ponen todos locos porque justamente colapsa el antiguo paradigma. Pero no solo colapsa como una idea, colapsa todo lo que venía con esto: los poderes, la organización política, la organización social, la cultura, las ideas, las creencias, los dogmas. Arremete contra todo eso, pone en riesgo todo eso. Y por tanto a Galileo se lo obliga, bajo amenaza de torturarlo, cortarle la cabeza, o quemarlo como se lo quemó a otro monje que atentó contra la finitud del universo y dijo que tenía que ser infinito, que era Giordano Bruno. Lo quemaron directamente, ¿sí? Y Galileo, bueno, se salva la vida, elige salvar su vida diciendo: no, está bien, no es todo lo que yo digo, no es cierto, es mentira. Me retracto de todo lo que dije. No, la Tierra es el centro del universo, sigamos pensando eso. Listo. Lo pone preso nada más entonces. ¿Bien? Y así termina la historia de esta revolución científica que inaugura el nacimiento de lo que llamamos ciencia moderna. Que reforcemos las características que dan personalidad al estilo de trabajo que tuvo Galileo. ¿Qué incorporó él? La investigación a través de búsqueda de pruebas empíricas, ¿sí? Porque esa fue la gran diferencia con Copérnico. Él aportó datos, mostró hechos, les pidió que miren por el telescopio. Entonces podemos decir que es el primero en usar propiamente el método hipotético deductivo, con el recurso a la experiencia, a la prueba empírica, lo que se va a llamar diálogo experimental, ¿sí? Una ida y vuelta entre la teoría y la búsqueda de prueba empírica, revisión de las hipótesis, buscando la prueba, etc. Se matematiza la ciencia, ¿sí? Trabaja de la mano con Newton, y todo además se da con una prueba matemática, ¿no? Rescatando así también lo de Copérnico, ¿no? La matematización es parte de la ciencia moderna, el recurso a la prueba empírica y el uso del método hipotético deductivo, ¿sí? Estas son las características de la ciencia que constituyen ciencia moderna, y como tal es el nombre que se da a lo que hoy día, ¿sí?, se considera un conocimiento científico, propiamente dicho. Cuando hablamos de ciencia hoy, como les dije, hablamos de ciencia moderna. Y se lo llama a Galileo el padre de la ciencia moderna, porque sin querer inventar nada en cuanto a la forma de hacer ciencia, después lo siguen su método
ya queda esto como incorporado, a que si no tengo pruebas empíricas, no está validado esa nueva teoría, ¿sí?, que se está proponiendo. Ahora te escucho, Mariana, sí. ¿Cuál es tu pregunta? No, sí es medio una pregunta, pero tampoco ¿Copérnico no le había dedicado el libro a un papa Sí, para que tampoco lo, vamos a decir, claro. criticaran o amenazaran? Sí, sí. No sé si Copérnico, Galileo había hecho lo mismo, pero me acuerdo que Copérnico medio como para zafar dijo, pero estos son solo ideas. claro, Puede como no ser exacto. posible. Y de paso te lo dedico, papá. Claro. Y como para zafar. Exactamente, sí, fue así la historia. Y como decís, recalco esto de que no se generó tanto problema con Copérnico porque él no dio pruebas empíricas, ¿no? Es como que dijo, no, esto es un dibujito que yo hice, ¿sí? Muy lindo, cierra perfecto, solo si movemos la Tierra de acá para acá y el Sol de acá para acá, hacemos los cálculos así, fíjense qué lindo que queda, y cuánto más sencillo es elaborar la explicación y hacer los cálculos matemáticos. Cierra mucho más simple. Pero él era clérigo, estaba bien posicionado dentro de la iglesia, intentó siempre mantener las relaciones diplomáticas con el papa de su tiempo, y no se armó, tuvo como algunos que lo criticaron, ¿sí? Pero no lo amenazaron de muerte ni nada, como cuando llegó el momento de Galileo, pero él les mostró pruebas, y ahí se dieron cuenta todos de que las pruebas eran mucho más fuertes que la mera deducción matemática. ¿Sí? Incluso se negaban a mirar por el telescopio, decían que tenía el demonio, y que todo lo que hacía, que era el telescopio el que decía mentiras. Ni lo miraban, ¿sí? Pero bueno, Galileo después, dentro de su prisión domiciliaria misma, siguió investigando y logró que convencer a muchos científicos de que realmente tenía razón, ¿sí? Como les decía, el paradigma tuvo su tiempo en ser aceptado, tuvo sus rechazos. Hubieron muchas fuerzas que trabajaron en contra de que el paradigma fuese establecido y se cambiara toda la idiosincrasia que implicaba, ¿sí?, decir que ya no había lugar a donde poner a Dios y a los ángeles ¿no? Por eso no lo dije, pero también Samuel habla de un universo infinito, rescata también la idea de Giordano Bruno. ¿Y dónde queda Dios y los ángeles? Todo es mundo, todo es materia, todo es, ¿sí? Vamos, las ideas del vacío encima vienen después, la nada, como parte del universo, ningún espacio donde pueda estar Dios, implica reformular muchísimas cosas. Se van a negar a todo esto, ¿sí? El poder de la razón, el desafío a la autoridad del Papa, a la autoridad de Aristóteles. No es tan fácil que la cultura y los poderes establecidos acepten semejante contradicción a lo que ya están todos convencidos. ¿Se entiende? Y lo Sí, que sí. tuvo como un poder muy marcado fue la prueba empírica, porque contra eso, ¿qué vamos a decir? Si lo veo. ¿Bien? La ciencia pasó a ser positivista desde ahí, ¿no? Como Sí. que, bueno, mostrámelo. Sí, te Sí, escucho, sí. perdón. Y no había sido también un desafío bastante fuerte a la monarquía porque era bendecida por Dios o como que hacían también los mandatos de Dios y también quienes tenían los feudos que no eran caballeros, una cosa así, eran bendecidos por la monarquía que estaba cumpliendo lo que decía Dios. Entonces Claro. el desafío venía por ese lado, que toda esta gente tenía estas tierras, pero se supone que le decía Dios, pero ahora que no está todo alrededor del hombre y que Dios Muy no bien, está todo alrededor del eso, hombre. claro, bueno, eso es lo que marcaba todo el orden social, político, todo estaba justificado. Y era teocéntrico, estaba justificado por los mandatos divinos, y por eso tenía tanto poder la iglesia. Y se justificaba el poder político y la posesión de la tierra desde esa
estructura piramidal que constituyó el orden medieval. La modernidad es un cambio radical a todo eso. Es una gran revolución que no afectó solo lo científico, sino lo político, ¿sí? Lo social, lo cultural. Fíjense que también en esa época se descubre América, lo geográfico, ¿no? La Tierra no es el centro del universo y tampoco es el mapa que pensábamos que era. Es una época de revolución y de caída de estructuras muy fuerte, la modernidad. Y se va a acabar la monarquía después. Por eso también hay un cambio en los poderes políticos y en el Estado. El conocimiento pasa a ser poder también, cosa muy importante, no solo la tierra y lo que me vino de arriba, ¿sí? Empieza a funcionar esto de que el conocimiento puede derrocar poderes y eso va a cambiar también el mundo. Es importante que entiendan toda esa combinatoria, ¿sí? Que hace a la posible revolución y transformación del conocimiento. Y señalar también, porque en su momento no lo remarqué, la importancia del telescopio, que es un producto de la ingeniería. Si bien no estaba nombrada como tal en ese momento, pero lo importante que fue el uso de este nuevo instrumento, de aplicarlo a la visión del cielo. ¿Se entiende? Bueno, ahora dejo de grabar. Bien. Bien. Bueno, muy bien. Gracias por las preguntas. ¿Se entendió todo esto? Se hizo un poco largo. Se entendió, se entendió. Bien, bueno. Se hizo un poco largo. ¿Se cansaron? No, No, no. tranqui, es un La tema verdad es largo que esa no. parte. Bueno. Vamos a ahora tomarnos un tiempito. Nos quedamos con poco tiempo, pero no importa. Vamos a seguir un poco más. Nos tomamos media hora. Ya ahora voy a partir las salas, ¿sí? Y van los grupos a las salas para ver. Son 8 grupos los que hay ahora. Entonces, del 1 al 4 van a mirar el video de la estructura de las revoluciones y del 5 al 8 van a mirar el video de la verdadera historia de Galileo. ¿Sí? Siguiendo la guía de las preguntas y de los conceptos que hay que rastrear y teniendo en cuenta los minutos que están indicados, ¿sí? En la descripción de cada uno de ellos. ¿Sí? Profe, Que lo ven en el aula eso. perdón por interrumpir, Sí, pero tengo una consulta. Mi sí, grupo, sí. o sea, ¿nosotros qué número seríamos? Yo era el que me habías cambiado de grupo y es como que Pero que vos nos querías distribuiste. estar con el grupo 9. O sea, éramos el grupo 9. Quedaron al 5, ¿no? ¿Quedaron constituidos como 5? Es que a Porque el nosotros 9 lo no... que nos... A Sí, A nosotros él éramos el no. 9. Claro. sí, Todo mi grupo, el que era originalmente el 9, lo pasaste a sí, ser el 5 menos a mí. está. Entonces vos andá con el 5. Ok, Sí. Ya. dale. Vayan, Ok, todos los que ok. quedaron como 5, vayan al 5. Hoy vamos a ver, yo voy a ir pasando por las salas a ver qué cantidad de gente hay. ¿Sí? ¿Quiénes de todos esos? Porque hay algunos del grupo con los que no había hablado, de distintos grupos, y había gente que no existía, o sea, que no existe, que no vino nunca, y así, hay que ir descartando todo eso. Bien, ¿alguna pregunta más con respecto a dónde ir? ¿A qué sala? Pareciera que no. Los que pidieron cambios ya asúmanse como cambiados. ¿Sí? Van a ver 8 salas y van al número de grupo, a la sala de su número de grupo. Ya están creadas. Sí, perdón. ¿Dónde Esperen tenemos que poner la que... respuesta? No, la respuesta por ahora no la tienen que escribir, solo tienen que comentar y hacer sus notas. Ok. eh, Entonces, del 5 al 8 porque, era la de la historia de Galileo, ¿no? sí, la historia de Galileo. Esperen que acá se me Muchas están gracias. peleando los gatos, acá atrás de la compu. Esperen que quiero ver
esto, que ustedes puedan elegir. Automática no. ¿Dónde está eso? No. Luz, acá. Bien. Y que puedan volver a la sala principal si necesitan. Bien. Díganme si los deja elegir. Me dice que estoy ligado a la 4 y yo no soy el 4. Ah, no. Entonces, A mí a las 5. cerramos. No, vuelvo para la pero otra si sala. llegan, pero Cerramos. si Ahí. ponen que no, ahora no, y después van a la sección donde están todos los grupos, pueden ingresar tranquilos. Oh, ya. Espera, porque voy a poner recrear. Automáticamente no, manual